niños, vamos a recordar nuestra historia en religión, nuestra historia de la semana, que es la historia de, ¿recuerdan a este señor? Este hombre, ¿cómo era que se llamaba? Pedro. Él es Pedro, recuerda nuestra historia. Pedro fue el hombre que negó a Jesús cuando Jesús fue llevado a la cruz. Voy a mostrarles otro personaje de nuestra historia. ¿Recuerdan ese personaje? Él es el gallo que cantó 3 veces, que fue cada una de las veces en las que Pedro negó a Jesús, en las que Pedro dijo no conocer a Jesús. Por esas acciones de Pedro, ustedes saben que Jesús se sintió muy triste camino a la cruz. Pero ¿saben una cosa? Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz de morir, lo hizo por los pecados de Pedro y también por los pecados tuyos. Así que como Pedro hoy goza del perdón de Dios, nosotros también gozamos de ese perdón. Si cometemos una equivocación, el Señor está dispuesto a perdonarnos. Pero hay una manera para que eso suceda. Debemos de confesar nuestros pecados a Dios y Él así nos lo perdonará de la misma forma como hizo con su amigo Pedro. Aunque Pedro se equivocó en ese momento, Jesús dijo: este sacrificio no es en vano, también es para ti, Pedro. Pedro confesó su pecado después de ese error que cometió, de haber negado a Jesús. Él confesó el pecado a Jesús, a Dios, y él estuvo dispuesto a perdonarlo. Niños, recuerden que la misericordia de Dios nos alcanza así nos equivoquemos. Pero así como Pedro se equivocó, muchas veces nosotros también nos equivocamos. Hay muchas cosas que hacen que neguemos a Dios. Por ejemplo, tal vez no lo negamos y el gallo canta, pero cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer su palabra, que es la Biblia, cuando no compartimos palabras amables y consejos amables con los demás y con nuestros amigos, estamos negando a Jesús de la misma forma como lo hizo Pedro. También cuando tenemos un mal comportamiento con nuestros amigos, con nuestros hermanitos, con nuestros papás, con nuestros profes, estamos negando a Jesús. Pero si tú te has equivocado como Pedro alguna vez, recuerden que Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero para eso nosotros debemos de confesar nuestros pecados a Dios y arrepentirnos, no volver a cometer el mismo pecado. Y así el Señor nos dará su perdón, que es inmenso. Vamos el día de hoy a trabajar esta fichita en religión. Vamos a pegar esta hojita en religión y vamos a mirar cuáles son las acciones que muestra la fichita, las acciones que muestra donde estamos negando a Jesús. Entonces esas acciones las vamos a tachar con una X, las que tú creas que son acciones que muestran que estás negando a Jesús, las tachas con una X. Y las acciones buenas, donde estamos mostrando a Jesús, entonces las vamos a colorear, ¿ok? Tenemos una tareita. Hay un versículo muy hermoso en la Biblia que nos habla sobre confesar esos pecados para que Jesús los perdone. Ese versículo se encuentra en Proverbios 28:13 y dice así: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Muy bien, niños. Este hermoso versículo que nos muestra cómo nosotros debemos apartarnos del pecado y nos muestra cómo el Señor nos perdona, vamos a repisarlo, vamos a repisar este versículo. Allí tienen la ficha para repisar y mientras lo repisamos vamos a pedirle a papito o a mamita que nos lo lea y nosotros vamos a aprender. Y en nuestra próxima clase de religión, ustedes me van a enviar un pequeño video en nuestra próxima clase de religión donde van a recitar este versículo de memoria
con todo y el texto bíblico. Recuerden que está en Proverbios 28:13. Lo repiso, pido a papá que me lo lea o a mamá, o voy a mi Biblia y lo leo desde mi Biblia y lo aprendo de memoria. Voy a grabar un videito y voy a mandarle esa evidencia a la profe. Muy bien, mis amores, espero que hayamos comprendido nuestra enseñanza sobre el perdón que Dios nos regala. Adiós, espero que sigan trabajando en casa así de juiciosos como lo están haciendo.